Hola, hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar acá y por acompañarnos en esta transmisión de el cine de arte existencial, esta iniciativa que empezamos el año pasado y que estamos retomando este. Hoy vamos a conversar en torno a esta película que se estrenó el año pasado, que se llama La Zona de Interés. O se estrenó el antepasado, me parece. Pero bueno, estuvo nominada a los Oscars del año pasado, en cualquier caso. Y pues vamos a estar conversando sobre algunos puntos, hacer un debate. Como siempre, la idea es que esto sea un diálogo y que podamos discutir entre todos. Entonces, pues eh, siempre está abierto el micrófono a que puedan participar, siempre con la función esta de Zoom del alzando la manita, o si no la tienen, pues igual pueden abrir el micrófono e intervenir. Voy a hacer un primer acercamiento como general hacia la película, es decir, como una especie de sinopsis rapidísima como para entrar en materia y empezar como a tocar algunos puntos. Y esta película, que además está basada en un libro, pero que el libro a su vez está basado como en fuentes históricas, retrata básicamente la vida de la familia Hess, ¿no? Que son básicamente Rudolf Hedwig y sus hijos. Eh, y lo peculiar de esta familia es que es una familia que vive exactamente a un lado de un campo de concentración, concretamente Auschwitz, ¿no? Para ser precisos, que es probablemente el campo más famoso de concentración de la Segunda Guerra. Y lo curioso es que nos va a mostrar durante toda la trama de la película y con una estrategia que me parece, además de inquietante, muy interesante, nos va a mostrar la cotidianidad en la que vive esta familia, tanto los hijos como la esposa, o sobre todo diría, un poco pondría ahí énfasis quizá en la esposa o en los esposos, pues, eh, y cómo es que justo en la ausencia de banda sonora, ¿no? En la ausencia de música, lo que vamos a tener de fondo y que va a estar siendo perturbador, inquietante, son justamente como los sonidos del campo de concentración, ¿no? Es decir, jamás es una película que va a estar enfocándose como en el zoom in, ¿no? Del horror de los campos de concentración, sino que lo va a estar sugiriendo todo el tiempo a través del sonido, ¿no? De esto que es imposible de cerrar, ¿no? A diferencia, ¿no? De los ojos que contamos con los párpados, los oídos no tienen como esta función eh, como del organismo que pueda como cerrarse para evitar su llegada. Y es así como nos va a llegar sutilmente el horror, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es básicamente la dinámica de una familia, voy a decir así, una familia cualquiera, ¿no? Y esto es quizá uno de los puntos que me parece como más interesante de analizar, ya lo iremos viendo juntos, pero lo que muestra es escenas de una cotidianidad completa, ¿no? O sea, desde el inicio donde está la familia en el río bañándose y que vuelven a la casa y el cumpleaños del papá y que los niños los sorprenden con un regalo, ¿no? Las visitas familiares y demás, ¿no? Y vemos un montón de escenas justo que transcurren en esa cotidianidad, particularmente en el jardín o con las empleadas domésticas o con Hedwig que está con los hijos y que está en la casa y demás, y que transcurren en esa aparente radical indiferencia de lo que está sucediendo a un lado, ¿no? Y eh, hay como varios momentos, ¿no? En la película que son como particulares, ¿no? Que van como de alguna manera alterando esta cotidianidad. Y el primero de ellos lo situaría un poco como
hay un primer momento donde se plantea, ¿no? Como toda la cotidianidad de la familia, ¿no? Desde la celebración de cumpleaños, las comidas, qué sé yo, hasta eh, hay dos escenas en particular, ¿no? Una donde los niños están de noche examinando piezas dentales, ¿no? Es una escena súper inquietante, ¿no? Eh, y que muestran como cómo están conviviendo, ¿no? De una manera muy evidente y muy marcada con el horror, ¿no? O esta escena donde están en el río y de repente vienen bajando del río cuerpos, ¿no? Y salen corriendo de ahí como para evitar ver, ¿no? Eh, o esas escenas donde se ven un montón de objetos, eh, entre ellos, sobre todo ropa, que la madre y la servidumbre se prueban, ¿no? Como con bastante y aparente indiferencia de dónde provienen, ¿no? Entonces, bueno, nos muestra primero todos estos hitos como de su cotidianidad. Y hay una escena donde la madre de Hedwig va a visitarlos, la madre que vive fuera, naturalmente, de todo este contexto, y Hedwig le está presentando la casa y le muestra el jardín y sus plantas, ¿no? Y lo que haría cualquier persona, como presumiendo, ¿no? Su casa y el lugar donde vive, que además es un lugar que le gusta muchísimo a Hedwig. Y la mamá, aparentemente sin motivo y sin despedirse y sin nada, de repente se va, ¿no? Y Hedwig no logra encontrarla en una escena de mucho desconcierto, ¿no? Y claro, lo que pasa es que en medio de la noche, pues están encendidas las chimeneas de los hornos, ¿no? De los crematorios, del campo de concentración, y está este sonido que insiste, que rompe todo el tiempo y que la madre no puede soportar, ¿no? Y se va, le deja nada más una nota que no se lee, eh, pero claramente tiene que ver con la imposibilidad de soportar el estar allí, ¿no? Ese es un momento que me parece como muy, muy interesante en ese aspecto. Y hay otro momento en la película donde al padre de familia, Rudolf, le ofrecen como una especie de ascenso, lo que se intuye que puede ser una especie de ascenso, pero que al mismo tiempo implica la relocalización de él y de su familia, ¿no? Y vemos esta pelea que tienen, o esta pelea, esta discusión que tiene el matrimonio, porque Hedwig no quiere irse bajo ningún concepto de ese lugar, porque dice que es su casa soñada, que es por todo lo que habían luchado, que esa era su casa, que ella no se iba a ir de ahí. Es más, que si quería, él se fuera, pero que la dejara ahí a ella y a sus hijos, ¿no? Entonces, ese es un punto también ahí como muy interesante porque es donde se plantea incluso la propia posibilidad de irse, ¿no? De no tener que vivir al lado del campo de concentración, y ella se rehúsa por estar como completamente centrada como en su sueño de pequeña burguesía, ¿no? Que es tener una casa como del tamaño de sus sueños, con su jardín y su invernadero y las cosas que siempre había querido, independientemente de que estén a un lado, ¿no? Del campo de concentración. Y en el transcurso de la película, vamos a ver que también Rudolf va a estar participando de diferentes juntas, ¿no? Él es un comandante de, de Auschwitz, tanto en la película como en la vida real. Y, y vamos a ver que está participando en diferentes juntas donde se está haciendo como una discusión completamente burocrática sobre la eficiencia de los campos de concentración y cómo encontrar la mayor eficiencia para que pueda haber la mayor cantidad de muertos, ¿no? Cómo hacer más eficiente el exterminio, ¿no? Que son escenas de muchísima frialdad, pero que de nuevo tocan el tema del horror desde un lugar como no tan directo y explícito, sino en ese caso es una cosa como muy directa, pero desde el escritorio, de la burocracia, que es tremendo. Y
Entre esas escenas hay una que ya se sitúa más hacia el final, donde el personaje está bajando estas escaleras y en algún punto de las escaleras vomita, ¿no? Que es uno de los puntos que me gustaría que también analicemos y que es probablemente el que le da título a nuestra sesión de hoy de la clínica del sufrimiento, de negación, no solo por como todo el mecanismo, la serie de mecanismos que están dentro de la película mostrándose, sino lo que pasó o lo que ha pasado con los comentarios de la película, ¿no? Y es ahí donde me quisiera concentrar después. Eh, y bueno, está esa escena y están estos como pasajes hacia, o sea, en la escena donde está bajando, está como esta aparición de este Museo del Holocausto, ¿no? Y es como si fuera como una visión del personaje, ¿no? Como si estuviera imaginando parte del futuro, ¿no? No es gratuito que hayamos visto como esta serie como de objetos, ¿no? Que se están como de alguna manera recolectando en la casa. Y se mira este museo donde la gente puede entrar y con bastante siempre aparente indiferencia se puede pasear al lado de esta representación del horror, ¿no? Que es de nuevo no verlo directamente, pero sí tener imágenes como muy concretas como las pilas de zapatos o qué sé yo, ¿no? Eh, y bueno, este es más o menos como el arco de la película y de su trama. Y en medio también hay una serie de escenas que están grabadas con cámara térmica que muestran una niña, ¿no? Una niña que va sembrando, como dejando como manzanas en el campo de concentración y que se inspira en una historia real de una tal Alexandria que precisamente hacía eso, ¿no? Que se escabullía en medio de la noche para dejar un poco de comida escondida para los presos del campo de concentración. Y son una serie de escenas que tienen como cierto enigma, ¿no? Que no se explica del todo quizás en la película y que el director había como eh, de alguna manera explicado o situado como un contrapunto eh, de resistencia o de luz frente como a tanta oscuridad que tiene que ver con el periodo y con lo que pasó y y con toda la burocratización y la banalización de todos los eventos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso pues, como para que lo tengamos presente y podamos conversar en torno a la película. Y a mí el primer punto que me gustaría tocar es esta, esta reacción que me parece que se ha tenido en general hacia la película, porque me parece que es muy clara la intención del director de mostrar que este comandante de Auschwitz y su familia distaban de ser el demonio encarnado, ¿no? O sea, personas perversas, gozosas, que solo querían hacer el mal, ¿no? Y lo que nos muestra es una familia normal, ¿no? Una familia cuyos sueños y anhelos podrían ser los de cualquier familia pequeña burguesa, ¿no? De tener una casa en el campo, tranquila, grande, con jardín, con piscina, ¿no? Eh, y nos muestra como justo el, como a qué puede estar dispuesto alguien a ignorar en ese caso o a tolerar, si se quiere también, con tal de ver sus sueños realizados, ¿no? O sea, un poco como sin importar a quién le pasa enfrente. Entonces, o encima, perdón. Entonces el gesto mismo de que la reacción de la gente sea como decir, no, pero es que en el fondo, en realidad él siempre fue un demonio y fue un maldito y como querer forzar esa mirada que no está en la película o como ignorar como esa escena, ¿no? De donde el personaje
Rudolf vomita como para decir que no, que en el fondo ellos jamás fueron, voy a decir así, normales, ¿no? Que eran como unos perversos o qué sé yo. Incluso sí, son comentarios que se sitúan un poco en, en lo que dice como cierta parte de la historia, en el sentido de que esa casa real, ¿no? Después de que fue deshabitada por los Hess, fue habitada por algún otro comandante o alguien que tenía que ver pues con el, con el movimiento y con el holocausto y no soportó estar ahí más de un par de meses o una temporada corta, ¿no? Como para situar que no, que en realidad Rudolf era un verdadero demonio. Y a mí me parece que no, ¿no? Me parece que, eh, que uno tiende a, voy a decirlo así, a ignorar del medio eh, las cosas y o señales que podrían estar eh, como, como haciendo evidente que algo que uno está haciendo o que uno está buscando tiene también su correlato de un sinsabor, de algo que uno podría saber que no está bien, pero que está dispuesto a ignorar justo porque en medio se atraviesa algo que uno quiere conseguir, ¿no? Que es un poco el caso eh, de la familia, y particularmente de la esposa y del esposo en esta película y probablemente también de algún modo en la vida real donde se extrae, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto a mí me gustaría como empezar a abrir comentarios, como empezar a escucharlos y ver qué les pareció la película y qué piensan de estas cosas. Carlos. Hola, muy buenas noches a todos. Fíjate, Giorgio, que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue cuando de inicio propusiste la película bajo incluso este concepto de negación. Entonces, al yo empezar a ver precisamente pues esta película, veía pues un poco esta idea, ¿no? De que tanto si yo situándome en ese contexto, en esa cultura, con esos pensamientos, pudiera yo estar viviendo esa multiplicidad de situaciones, de circunstancias y decirlo o verlo como algo normalizado, ¿no? Y hasta dónde entonces desde mi óptica como observador empezar precisamente también a considerar el hecho de decir, bueno, qué tanto, en qué punto puede caber esta parte de mi negación. O sea, incluso yo escucho como ahorita este discurso que tú mencionas, no porque esté en contra de lo que hayas dicho, de, pues se ve al personaje como un demonio cuando no es así. Y sí, sí, o sea, esa es la parte donde digo, hasta dónde llegarían esos límites de la propia negación, desde donde entonces yo dije, bueno, que tanto yo pudiera estar viviendo en unas condiciones así, donde de fondo estoy escuchando todo esto, pero no lo veo, que tanto me es ajeno, que tanto yo estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y lo veo como incluso pues la madre de esta mujer le dice, sí, cosas de judíos, cosas de bolcheviques, ¿no? Y estaría pues hasta apoyando que eso suceda. Pero lo que a mí me brincó mucho fue cuando vi una escena donde pues no sé si yo lo interpreto de forma correcta, como si ellos estuvieran obteniendo o extrayendo objetos de los difuntos, en este caso un labial, y que ella se lo prueba. O sea, ahí sí es a donde yo digo, wow, 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 espérame tantito, ¿no? Eso a mí fue el punto donde me movió principalmente en el hecho de decir, bueno, qué tanto pues yo puedo estar viviendo en ciertas condiciones y adaptarme y adecuarme, y qué tanto entonces ya tener este tipo de conductas o de comportamientos donde creo que ya hay algo, no sé cómo decirlo, todo lo que me va generando, algo lascivo, un abuso, circunstancias donde pues sé que esto no me pertenece, pero pues al otro se lo robo, y pues también el perfume porque pues en la noche le dice a ella, hueles bien, ¿sí? Entonces sí me quedo pensando sobre esa línea tan frágil
Y perdón que me extienda en mi comentario, esto me lleva a, pues, hace muchos años que, pues, en algún momento me invitaron a participar dando clases en Tamaulipas. Y pues eran 8 de la noche y a partir de las 8 de la noche era pues pueblo muerto, ¿no? O sea, ni los perros salían a la calle y nada más estaba yo en el hotel y a lo lejos se llegaban a escuchar las balaceras y sí había como esta ansiedad en mí, esta angustia de decir que esto, ¿dónde estoy? ¿En qué momento acepté y dije que sí? Sin embargo, un año después, como no pasó nada, pues vuelvo a aceptar la invitación y pues veo como a las 11 de la noche, pues incluso me invitaron a ir a una plaza, veo como hay una multiplicidad de movimiento y se me ocurrió hacer el comentario, sí, así de, oye, como que ya ha bajado la delincuencia en este contexto, ¿no? Y me dicen, no, y hasta dónde precisamente nos logramos adecuar y ajustar, porque bueno, aquí en Ciudad de México yo llego a preguntar a un grupo, oigan, ¿por qué llegaron tarde? Y pues es porque, pues, por una inundación, porque pues hay un bache, porque no sé, cosas que pues parecieran ya de nuestro contexto triviales. Pero allá yo hacía la misma pregunta y era, pues, ¿por qué hubo una balacera? ¿Por qué hubo un tiroteo? ¿Por qué había un muerto tirado? Pero lo decían de una forma tan, habitual, por decirlo de alguna manera, que hasta donde yo me quedo pensando que tanto es un proceso, sí, de negación o de adaptación, de adecuación, de un ajuste creativo, o como le queramos llamar, desde las teorías que gustes, para poder adaptarme a las circunstancias y poder seguir funcionando en mi día con día. Gracias, Carlos. Sí, justo creo que sin duda para mí, o sea, haciendo como puenteo entre teorías, la negación sería a todas las dos es un mecanismo de adaptación, un ajuste creativo, pues, ¿no? Eh, y que justo permite seguir con esa cotidianidad. A mí me remitía, o sea, esto que decías me remitía a la época en que se escuchaba muchísimo, particularmente en Morelia. Yo tengo familia en Michoacán, en Morelia, en Uruapan en particular, eh, donde se escuchaba que había como una ola de violencia como tremenda y que había habido como bombas en el centro y explosiones y demás. Y hablando yo con mi familia, decía yo con incredulidad y con una ingenuidad muy de la época en la que lo decía, estaba muy chavo, eh, que les preguntaba como yo, como muy asombrado, como me contaban las cosas que habían vivido, de salir de casa y estar todo como en un ambiente de guerra de noche con autos incendiados, ¿no? O sea, un panorama que me parecía de película de terror. Y yo les preguntaba, decía con esta incredulidad y tontería, como, ¿cómo pueden vivir así, no? Como un poco pensando como queriendo sugerir, como si yo estuviera en su lugar, ya habría ido, ¿no? Una cosa así estaba presente en mi comentario y justo alguna de mis primas me decía como de, ay, prima, es que está muy cabrón, pero uno se acostumbra a todo, ¿no? Y yo quería pensar, ¿no? Como no, es que es imposible que uno se acostumbre a algo así, o sea, cuando la evidencia me lo decía, ¿no? Ellas estaban ahí viviendo, no habían salido de ahí y naturalmente se habían acostumbrado, como yo a mi vez me había acostumbrado sin percatarme que estaba acostumbrado a vivir con miedo en Ciudad de México, por ejemplo, y que no me percaté de que era miedo la cosa como constante y habitual que sentía de de repente que no llegaba mi pareja o no llegaba alguien a una reunión o lo que sea y empezar a fantasear y pensar como qué tal que le pasó esto, aquello, qué tal que lo secuestraron, qué tal que chocó, qué tal que eh, X cosa, ¿no? Y que hasta que no estuve en otro ambiente y no dejé de sentir, no me percaté que de hecho me había acostumbrado a ello. Y para mí fue un shock como decir, ¿cómo? ¿Cómo fue que no me percaté de que esto estuvo ahí siempre, ¿no? Entonces eh, es el gesto que me parece que se replica en una multiplicidad de situaciones que uno que está afuera considera inverosímil, ¿no? Como lo que decía ahora Carlos, ¿no? Como, a ver, espérate, ¿cómo que te vas a poner incluso el labial, el perfume? O sea, ¿dónde está el límite? Pues justo me parece que, bueno, también sí creo que seguro se debe enredar con la historia personal o
contextual como de cada quien, ¿no? Porque sí creo que tampoco es gratuito que esa familia en concreto se haya podido quedar allí y establecer allí, pero no su madre o no el siguiente oficial que se quedó allí, ¿no? O sea, claramente algo en particular hacía que incluso los niños jugaran con los dientes, ¿no? O sea, que hubiera esa tal, yo digo negación porque la negación es como poder conectar este labial, está conectado con la muerte y el asesinato de alguien, ¿no? Ese es donde está como el puenteo, ¿no? Como decir, pues bueno, pues esto es, o sea, o sea, yo trato de imaginar cómo se transforman todos los eventos como para que yo pueda decidir que esta pila de objetos son no objetos que han sido despojados a personas que han sido metidas en un campo de concentración y que van al exterminio, sino objetos abandonados. ¿No? O sea, porque parece que es como la dinámica, como bueno, pues aquí esta serie de objetos que ya a nadie le pertenecen, pues podemos disponer de ellos, ¿verdad? Entonces se reparten, yo veo lo que me gusta y si este labial me gusta, pues me lo pongo. Entonces es lo que me parece que está como jugando ahí, pero me hace recordar también, y esto lo compartíamos en la vez que conversamos sobre el caso Pelicot, que, que uno en general, como persona, pero también como sociedad, estamos tan acostumbrados a querer suponer que, voy a decirlo así entre comillas, ¿no? Para decirlo rápido, que el mal está afuera, o sea, que el peligro viene de fuera, de los extraños, de la gente que está, o sea, o de los extranjeros y de ahí viene y la xenofobia y demás, que no podemos mirar de cerca el horror, ¿no? Y, o sea, en el caso de Película, que lo traigo así velocísimamente, o sea, un matrimonio de 40 años, ahorita ya no recuerdo cuántos, de los cuales 10 el marido pasa, o sea, los últimos 10 se la pasa drogando a la mujer para violarle, para invitar a otros a que la violen, ¿no? Y entonces, y esto pasa, o sea, y la mujer tiene episodios de amnesia y infecciones que no se explican, ¿no? En términos de vías urinarias, genitales y demás, y nadie se percata que era el marido, ¿no? Hasta que pasa una eventualidad. Pero nadie se percata, pero cuando uno ve el caso de cerca se da cuenta de que, pues, señales que podrían conducir a como a una sospecha de esto que le pasa a mi mamá o esto que me está pasando tiene que ver no con quién sabe qué, sino, o sea, con demencia, que creo que se asociaba, sino con algo que está pasando con él en concreto, ¿no? Por esta posibilidad de verlo en la cercanía, ¿no? O el mismo caso de Joseph Fritz, que fue un caso que yo tengo noticia por Rocaverte en un libro que se llama Lo Irreparable y que recolecta justo como la idea de este hombre que hace como perdediza a una de sus hijas cuando él la tiene secuestrada en el sótano de su propia casa y donde en dicho sótano la viola y tiene hijos con ella y además llegan los hijos como en una ficción de que la madre era quien iba a abandonarlos en la casa y todos los hijos crecen con el padre abuelo y la abuela, como si la hija solo volviera a ir a abandonar a los hijos que empieza a tener, ¿no? Y no se percata la familia. Y no solo la familia, es un pequeño pueblito, ¿no? No se percata nadie del vecindario. Y entonces cuando se hacen entrevistas y cuando se ve, lo que se mira es que esos detalles que podían reparar en que algo estaba pasando allí, era tan amenazante reconocerlo que el mecanismo lo que hacía era justo como dirigir la mirada y la atención hacia otro lugar. ¿Para qué? Pues para poder seguir viviendo en la cotidianidad y no poder reconocer que el horror está en la puerta de al lado, ¿no? Como lo que pasa en la película, que el horror está literalmente en la casa de al lado, que no es una casa, ¿no? Pero por ahí me parece, ¿no? Que es como muy fuerte, ¿no? Y que se relaciona con lo que decía también
Carlos, de lo que uno termina también lográndose acostumbrar, justo porque necesita, voy a decirlo así, como adormecer cierta parte de la realidad para poder continuar haciendo lo que uno necesita estar haciendo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí haya más comentarios. Porque bueno, creo que como el otro punto, digo, para ver si podemos abrir como más comentarios con esto, eh, que a mí me parecía como muy interesante a nivel social, tiene que ver con la recepción de la película y con lo que decía, ¿no? Que cuando yo decía que claramente lo que nos mostraba era una familia como burguesa, normal y demás, me refería, claro, es imposible saber históricamente, ¿no? Cómo las familias, si voy a decir entre comillas, si eran perversos o border o que, como lo quieran nombrar, pero la intención del director está como muy claramente palpada en las entrevistas y en la información que está circulando en relación con la película, lo que quería mostrar. Y lo que me parece interesante es que en la recepción de esas entrevistas, las personas dicen, no, no es cierto. No es verdad que este hombre, Rudolf o Hedwig, eran personas como tú y como yo. Ellos sí eran unos monstruos desalmados que jamás sintieron nada y que no pueden sentir culpa y toda esta fantasía que, que me parece que es una fantasía que que lo que a su vez trata de cancelar de alguna manera es justo la posibilidad de pensar que podría ser cualquiera. O sea, que dadas las circunstancias, podría ser uno el que esté frente al horror sin que pueda palabrarlo, sin que pueda siquiera, puede decirlo así, percibir, ¿no? Como lo que nos compartía Carlos de, oye, pues ya bajó el crimen, ¿no? Ya no se escuchan las balaceras, ¿no? Y pues no, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me parece como también muy interesante, ¿no? Como que al menos así lo leo yo, no sé qué piensen ustedes, pues, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, Erika, adelante. Hola, bueno, a mí me pareció muy interesante la película, no la había visto y me resultó realmente horrorosa, pero con mucha, la vi con una observación así como que, ¿qué tipo de personas son estas, no? Porque se está tocando el tema aquí como la negación. Pero yo también aquí veo que no sé si sea una deshumanización también, porque justamente con todos estos símbolos del lápiz labial, de la ropa, etcétera, o sea, esta mujer tenía muy claro qué era lo que quería de su vida, ¿no? O sea, lo tenía súper claro y siempre había, de hecho, le comenta a su esposo, ¿no? Es que nosotros siempre quisimos tener esta vida. Entonces, bajo esa consigna, el fin estaba justificando los medios, ¿no? Por ejemplo. Y me recordó muchísimo, bueno, yo soy oceanóloga y tuve la oportunidad de dar muchos talleres en una parte de Sinaloa, en varios lugares y tuve unas chocoaventuras muy interesantes. Y en una de esas, bueno, yo salía de los campos pesqueros ya muy noche y me dicen las personas que estaban ahí, ¿sabe qué, oceanóloga? No se vaya tan noche, váyase con uno de los compañeros que vino al taller. Entonces yo me sentí muy protegida.
¿no? Porque iba con una persona del taller que ya tenía 3 días de haberlo visto, que era participativo, etcétera. Y de repente ya empezamos a platicar, él se sintió ya con más confianza conmigo, más abierto, y me dice que tiene una esposa, pero que ya está muy harto de ella, que ya está muy cansado y que los amigos le comentan que pues ¿por qué no se deshace de ella? Y que estaba pensando seriamente en entambarla, ¿no? Y tirarla a un río. Entonces empieza todo este comentario y yo pues me pongo helada, ¿no? Porque después me comenta que él se encargaba de hacer los levantones famosos y que pues eso era lo que procedía si no había el pago, etcétera. Entonces me resonó, me recordó esta parte donde yo, de hecho, sí tuve la osadía, porque ahora siento que es una osadía, de preguntarle, bueno, ¿y cómo te sientes tú al respecto? O sea, ¿consideras que es normal lo que me estás diciendo? Y me dijo, claro que sí, es normal, porque esto que yo hago es un trabajo como cualquiera. Y pues estoy viviendo, alimento a mis hijos y yo lo hago porque pues lo tengo que hacer. Si no lo hago yo, otra persona lo va a hacer. Y me pagan muy bien aquí y y pues él estaba muy tranquilo con su conciencia. Entonces, ahí yo no soy psicóloga, pero me, me, me cuestionó esta parte, ¿no? ¿Es negación, es insensibilidad o es una persona que es am, un enfermo mental, ¿no? No sé. Entonces, bueno, eso era mi comentario. Y bueno, perdón, antes de eso, la película, sí está muy interesante también en esta parte del horror, porque realmente se ve una cosa de son 2 películas en una. O sea, por un lado, las imágenes de una familia feliz, de una familia que tiene todo, donde tiene una educación con los hijos, un cumpleaños, etcétera, pero por el otro lado, el sonido que está fijo y que hace una parte, una interrupción muy fuerte en esta parte de la imagen, ¿no? Entonces, es muy interesante como, bueno, es una crítica con respecto al director en positivo, ¿no? Cómo la manejó y que sí genera ese efecto en la psique y en el observador, ¿no? Si es que estás atento a eso, porque si no existiera el audio, realmente pensarías que es la historia de una vida, de una familia burguesa que no tiene ningún problema, ¿no? Es todo. Gracias. Adelante, Carlos. Ok, perdón. Yo creo que ahí viene precisamente esta parte, Erika, de lo que nosotros queremos pues transmitir desde nuestro enfoque, desde nuestra mirada, desde una perspectiva pues gestáltica, posmoderna, ¿sí? Incluso pues no se me atrevería a decir psicoanalítica en ese sentido como lo maneja Giorgio, de entender que ese es el problema, que tendemos a ver este tipo de situaciones como algo inhumano, como algo monstruoso, como algo que nos desmarca a nosotros de la posibilidad de que también podamos actuar o comportarnos o ser de esa manera. Entonces, al verlo como algo inhumano, ay, se están deshumanizando, entonces sería como se están volviendo, ¿qué? Bestias, animales, como cualquier otra cosa menos humanos. Y al ver abrir a esa posibilidad es cada vez a mí alejarme más de precisamente llegar a comportarme de esa forma. Ellos son los patológicos, ¿no? Yo, persona neurótica promedio, que no, o sea, hasta dónde precisamente el reto, por lo menos desde un enfoque gestáltico que muchas veces yo les he invitado a considerar,
es precisamente tratar de ir comprendiendo las situaciones que están atravesando para entonces llegar a comportarse de estas maneras, a llegar precisamente a tener este tipo de actitudes, ¿sí? Que parecieran, no sé, por mencionar una etiqueta, desensibilizadas, pero que aún así, como yo hasta a veces lo explico en clases, el desensibilizado para desensibilizarse ya sintió y no puedo hacerme güey con lo que sentí. No puedo dejar de lado y decir no sentí, o sea, algo sentí que hizo que me comportara de esta manera. Entonces, ese es el reto en el sentido de ir entendiendo pues toda esta situación. Algo que a mí me llamó mucho la atención de la película y que también me gustaría tocarlo, porque no lo mencionaste, Giorgio. Bueno, sí, cuando este tipo vomita, pero voy viendo cómo constantemente pues van saliendo en estos chacuacos, en estas chimeneas el humo y cómo es que pues constantemente escupen o están hasta pues sacando pues precisamente pues no sé, supongo, partículas quemadas de personas y cómo constantemente entonces también están frente a una posibilidad de enfermarse y cómo la madre le termina diciendo a él, pero tus hijos son sanos, ¿no? Pero realmente, pues, ¿qué más quieres pedir? O sea, espérame, ¿no? O sea, ¿en qué circunstancias están viviendo? Y realmente hasta dónde podemos llegar a no verlo. Yo creo que ese es el punto del no verlo. Hace algunos ayeres hicieron una institución, un encuentro de Gestalt aquí en México y vinieron unos japoneses a este encuentro de Gestalt y ellos estaban asombrados de cómo es que iban aterrizando en la Ciudad de México y había una nata así enorme de contaminación y que aún así veía como muchas personas agarraban el cigarro y fumaban, ¿no? Y ellos asombrados de cómo con trabajos podían respirar ante la contaminación que había y no comprendían cómo a pesar de todo eso todavía había personas que pues fumaban. Entonces, también ellos estaban fumando, ¿no? También ellos se encerraban en el invernadero y empezaban a tener este comportamiento. Y es como ver, pues, cómo ni siquiera tomamos conciencia reflexiva de este tipo de situaciones hasta que quizá haya alguien más que no lo hace ver. Claro, y es que me parece, sí, este asunto, por ejemplo, de lo que decías, Carlos, de que escupen, algo que justo no tenía presente, porque vi la película hace un tiempo, la que volver a ver ayer, pero ya no tuve tiempo. Eh, pero sí, me parece que pertenece o se enmarca dentro del mismo registro de cosas y que en el ejemplo que nos comparte Erika, que agradezco mucho su participación y que comparta la experiencia, justo eh, no quisiera como redundar en lo que ya decía Carlos, pero más bien quisiera como dar otro ejemplo de cómo esto nos podría acercar, ¿no? O sea, para mí, la pregunta como clínico, como analista es, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona? O sea, ¿qué serie de cosas tienen que pasar para que llegue a un punto de que pueda desarrollar un trabajo de esta naturaleza y lo pueda procesar como, pues es que es un trabajo, ¿no? Porque sin duda esa tranquilidad de conciencia que tú misma entrecomillabas viene dada del relato que acompaña lo que está haciendo. Es un trabajo, le doy de comer a mis hijos, si no lo hago yo, lo hace alguien más, ¿no? Que sin ello lo que queda es como otra narrativa que también tiene que ver con, pues, es desaparecer gente, es parte del horror, es crimen, qué sé yo, ¿no? Y claramente, o sea, justo lo que es quizás inquietante en ese sentido no es cómo es que la persona puede hacer esto, sino cómo es que podemos contarnos cualquier cosa sobre cualquier evento para seguirlo realizando, ¿no? Y entonces pienso, decía una cosa como quizá más cercana, que podría permitirnos como pensarlo de otro modo, espero, es como qué tanto nosotros estamos, por ejemplo, dispuestos a dejar de comprar cierta marca de celular por tener noticia de que lo que usan es
prácticamente esclavitud para producirla. Y que tanto uno no se relaciona con esa narrativa, aunque la escuche, ¿no? Y solamente va y dice, pues yo me compré este celular con mi trabajo porque lo necesito y pues es económico, pero necesito un smartphone porque pues ahora sin un smartphone, ¿qué se puede hacer, no? Entonces, no es el hecho mismo de lo que nos pasa, sino cómo lo procesamos y justo como en qué se acentúa quizás la atención de lo que estamos haciendo para poderlo seguir haciendo, sobre todo cuando eso que estamos haciendo, estoy hablando ya en el caso de lo que nos compartía Erika o de lo que veíamos en la película, cuando eso que estamos haciendo justo tiene un correlato que de ponernos a pensar en ello, como decía Carlos, con una conciencia reflexiva, quién sabe a dónde nos llevaría. O sea, qué cuota de malestar. O sea, yo lo que me trato de imaginar es como si la mujer, ¿no? O sea, Hedwig de la película tuviera algún instante para pensar es que nosotros tenemos esta casa y estas cosas a costa de las cientos de miles de vidas que están siendo exterminadas al lado. Y tener este paraíso implica soportar esta ceniza, este ruido, etcétera. Pues ya te cuento que probablemente el mecanismo, que yo le llamo negación porque se puede llamar adaptación o como quieran, ¿no? Se cae. Porque es justo poner en la luz lo que está siendo ignorado. Y solamente ahí es donde de veras aparece el horror. Pero mientras tanto, o piénsalo de esta manera, ¿no? No sé si han tenido esa experiencia alguna vez, la de pasar en la cotidianidad por encima, así brincando, a alguien que está en la calle, un indigente, y no inmutarse. O sea, si lo queremos ver de una perspectiva así muy humana, voy a usar esas categorías, parece la cosa más rara que uno pueda pasar encima de otro ser humano que está acostado en la calle sin que se inmute y sin que siquiera piense en ello en el resto del día. Pero lo cierto es que lo hacemos, ¿no? María, ya me quedé con la María. Híjole, a mí en lo personal, esta película, yo he visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que me llama mucho la atención. Sigo ahorita lo de Hitler y todo esto. Y lo primero que me llamó la atención es cuando empieza la película sin imagen, solo como con unos minutos sin imagen. Yo hasta pensé, ay, creo que en esta no es la película, porque avanzaba y no salía ninguna imagen. Pero bueno, finalmente, ahorita con lo que comentan, a mí me recordó la entrevista que le hicieron a la persona que le disparó a Ciro Gómez Leiva. Cuando entrevistan al tipo, dice, pues si no lo hubiera disparado yo, le hubiera disparado otro, porque es mi trabajo. Así le dijo a la reportera. Y a mí eso de verdaderamente me sorprendió, me llamó mucho la atención. Y finalmente, pues así como nosotros queremos dar terapia o queremos hacer algo, para ellos es matar. Ese es su trabajo. Es a lo que ellos se dedican, porque es su modo de vivir. Con eso sostienen a sus hijos, a su familia y sacan adelante. Y es su propia ética que van desarrollando y justificándose por qué están haciendo las cosas. Lo mismo cuando hay aquí en México un asaltante y lo matan. ¿Y qué dice la familia? Ay, es que era bien bueno, era buen hijo, buen hermano, pues sí, pero asaltaba y no se quiere ver esa parte. Dentro de la película, algo que ya mencionó Carlos, que me llamó la atención y que me dio un poco de esperanza, es cuando él se siente mal y vomita. Yo en ese momento sentí que creo que se dio cuenta de lo que estaba pasando, hizo un alto. Y yo pensé que hasta se iba a desmayar.
pensé que se iba a desmayar en ese momento. Sin embargo, pues se sacude y sigue adelante. La escena de los zapatos del museo se me hizo así escalofriante. Digo, y he visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí lo que te manifiesta, decía una compañera que a lo mejor sin ruido no lo hubiéramos notado, pero estaban las chimeneas, estaba la ceniza, todo el tiempo estaban llenos de ceniza, con eso sembraban y lo veían normal. ¿Y cómo es posible que, bueno, yo pienso, si ahorita yo me encontraba un bilé, pero ni de relajo me pintaba, pero así, ¿sí? Para nada, ¿sí? Si me encuentro una ropa, voy y la busco a ver de quién es, pero yo no me voy a quedar con algo así porque, pues, quién sabe de dónde llegaría. Entonces, ver que se está midiendo un abrigo de mink o algo así, sabiendo lo que estaba pasando, también me dio un poco de esperanza a la mamá, pero la mamá se fue porque le molestaba el ruido, no por lo que estuviera pasando, sino porque, ay, no, aquí no estoy a gusto. Estaba muy bonita la casa, pero ni siquiera se despidió. Entonces, todas esas escenas me llamaron mucho la atención y sí me llevan a la reflexión de que de alguna manera nosotros estamos viviendo así. Nos estamos normalizando. Ay, ahí mataron a 60. Ah, no. Ay, ahora ya bajaron, ya son 50. Ah, no, qué padre, ¿no? No, es que el año pasado eran 160 y ahorita llevamos 30. No, pues estamos a todo dar. Hemos normalizado que todos los días haya muertos y de alguna manera estamos viviendo como esas personas. Todos los días recibimos esa información y no nos inmutamos. Todos seguimos tranquilos. Solo cuando es algo de alguien muy cercano, es cuando nos conmueve. Pero si no, pues ni modo, es lo que nos está tocando vivir. Yo así y creo que nos está pasando. Todos nos dicen, no, no hay que normalizarlo. Pues yo creo que ya lo hemos normalizado demasiado. Tenemos, creo que 40 años con esta situación y solo hasta ahorita que viene un señor medio loco a hacer cosas como que nos está también haciendo ver muchas de las cosas que están pasando aquí adentro y que no queríamos ver y que están surgiendo, más allá de la política o de que yo apoye o no a un partido. ¿Qué está viviendo México? ¿Cómo es, en qué estamos parados? ¿A dónde vamos? Y esta película a mí me movió todo eso, o sea, te soy sincera, al principio así como que hasta se me dio trabajo verla. Digo, a pesar de que he visto varias, como este señor te lleva, te va sumergiendo. Y yo decía, bueno, a mí el ruido de la chimenea, digo, pues por Dios, o sea, ¿cómo pueden soportar estar oyendo todo el día ese ruido, esos olores que seguramente había? Si aquí cuando huele una fábrica aquí en Tlalnepantla, bueno, verdaderamente digo, pues que están quemando, que huele muy feo. ¿Cómo ellos no se inmutaban? Los niños con los dientes, el niño que ve y encierra a su hermano para simular lo que estaban haciendo. O sea, son escenas así como que a mí me pegaron mucho, me hicieron, me produjo mucha tristeza, pero también me produjo tristeza ver que de alguna manera nosotros, nuestra sociedad mexicana, estamos cayendo en esa negación, en esa indiferencia, porque es indiferencia. Al decir, bueno, pues yo estoy bien y pues ni modo, ¿no? Qué bueno que no vivo en Sinaloa, qué bueno que no vivo por donde están matando a tanta gente, pero pues ya están aquí, las matanzas ya están ahora aquí también en el DF. Y entonces eso que decían de que salir con angustia, sí. Y si mi hijo se tarda, ay Dios, y si mi hija no me habla, o si mi hija que me acaba de decir que va a ir a Morelia, créeme que me digo, ay Dios mío. En Morelia está muy feo, Michoacán, ¿sí? Entonces, como que toda esta película me movió todo eso. Gracias. Muchas gracias, María. Justo esto que decías tú, esta tristeza la que te movía, si me permites, ¿no? Pensaría que justo tiene que ver con cómo tú lo conectas, con algo que tiene que ver
como contigo, tu cotidianidad, ¿no? Porque, y es donde creo que está como la distinción, digamos, como de la cercanía, ¿no? Porque cuando uno con su narrativa pone como una barrera que aleja, entonces uno no contacta, ¿no? Justo José Emilio Pacheco tiene un libro que se llama Morirás lejos y que retrata cosas que tienen que ver justo como con la solución final, con el holocausto y demás. Y él tiene uno de los comentarios que me han parecido más agudos en relación con esto, que es como preguntarse cómo es que como humanidad, ¿no? No estas personas en concreto, sino como humanidad pudimos eh, poder exterminar a tantas personas y porque, o sea, un cuento está así, todas las personas que estaban allí físicamente haciéndolo o tomando parte de alguna manera, pero también había un mundo siendo testigo más o menos sin inmutarse o sin hacer nada suficientemente contundente como para detenerlo, como pasa ahora mismo en Israel y Gaza, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo lo que pasa en Ucrania y entre Ucrania y Rusia. O sea, quiero decir, son cosas que se repiten, pues, ¿no? Y que uno, o sea, uno no está comiendo su cereal por la mañana pensando en que no está haciendo nada para detener la muerte de millones de inocentes, ¿no? Uno no conecta de esa manera, sino en ese momento se siente terrible, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar en eso, eh, es terrible, pero es el asunto que uno no lo conecta y es, al no conectarlo es como si no estuviera allí. Me pongo este vile que encontré y no lo muestra el director, ¿no? Pero parece tan cotidiano, este es un objeto perdido, es un objeto del que puedo disponer, que por supuesto que no hay una conexión de este es un objeto que tuvo una persona que va a perder la vida y que va a perder la vida por una tontería o qué sé yo, ¿no? Entonces, regresando a Pacheco, lo que él dice es que el mecanismo que hay como detrás de todo este asunto del holocausto, del exterminio, tiene que ver con reducir a otro ser humano a la condición de insecto. O sea, tiene una narrativa que permite pensar, el otro no es un ser humano, es un insecto, Ok. ¿no? Que se parece más o menos a lo que se mira en esa película de... Ay, ahora se me olvidó tanto el nombre como el director. Eh, pero bueno, me vendrá. Bastardos sin Gloria, que Mm, es de Tarantino, si no me sí, para- equivoco. Sí, de Tarantino, ¿no? Eh, este momento donde llega uno de bueno, el oficial que es como protagonista, ¿no? De la película y se mete a la casa de un campesino que está ocultando judíos y le explica como cuál es el odio hacia los judíos y lo compara con las ratas, ¿no? Y le dice, a ver, tú, si ves una rata, ¿qué haces? No, pues la mato. ¿Y por qué la matas? ¿Qué te ha hecho la rata? Y lo confronta y le dice, tú vas a decir que la enfermedad y no sé qué, pero lo cierto es que te genera repulsión y no sabes por qué, y la matas porque es una rata. Bueno, pues lo mismo con los judíos son ratas, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Como ese, esa, esa narrativa que permite, ahí sí, en lo simbólico, deshumanizar al otro, o sea, no verlo como humano que paradójicamente es la misma narrativa que nos permite ver estos actos como fuera de lo humano, colocarnos a nosotros en la posición de yo jamás sería capaz de mm, hacer esto y por lo tanto es el otro el que es inhumano, es el otro la bestia, como decía Carlos, es el otro tal porque eso me salvaguarda de pensar que dadas las circunstancias podría ser yo quien llegara a hacer esto. Y justo lo que no me permite es contactar con la humanidad del otro que está ahí. O sea, como de pensar en qué circunstancias tendría que vivir para poder realizar esto, considerarlo un trabajo y no sentir este cargo de conciencia. Erika, ajá. Ay, ay, estabas ahí ya se te apagó el micrófono, pero ya, ahí estás, ahí ya. estás, ¿no? Sí, ya. Justamente esto que comentó Carlos y estás tú comentando es lo que
Sí, en la parte de la deshumanización, pero aquí me genera una imagen que es la de los niños cuando están jugando. Y está el niño jugando con los carritos, ¿no? Más bien no con los carritos, con los soldados. Y entonces está jugando y de repente como que algo, bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Algo le hizo ver lo que estaba pasando afuera, como viendo que no era normal. ¿Sí? Y de repente, este, se regresa, o sea, vuelve a él a estar en silencio, se queda pensativo y regresa con los juguetes y vuelve a actuar. De hecho, hasta como que hace un diálogo como el que estaba teniendo en la parte de habiendo en la parte de afuera, ¿no? Entonces, es esa parte, okey, entiendo lo que dice Carlos y tú, de que en esa parte, sería, así como evitar esa parte que le llevó a esta persona a hacer lo que está haciendo. Pero ahí, ¿cómo se puede interpretar entonces la parte de los niños? Porque los niños están siendo, de alguna manera educados, o qué les genera a los niños en esta situación. A eso me refería un poco también con la parte de la deshumanización que está viviéndose en esa escena, o también sería una negación por parte de los niños. O sea, es una pregunta, ¿no? O no sé, que me puedan comentar al respecto. Gracias, Erika, por la pregunta. Yo ahí lo que vería es justo, y es algo que hemos conversado quizá en otros espacios, pero lo que permite tener como un punto como diferente es como algo que te lo permita contrastar. O sea, mientras ese es tu mundo, o sea, mientras tu mundo es, o sea, estoy hablando de los niños, pues, ¿no? En Sí, particular, claro. mientras tu mundo es jugar con dientes o estarlos examinando, escuchar los gritos, los disparos, estar oliendo lo que seguramente olía a un lado, respirando el humo de las chimeneas, de los cuerpos quemados, escupiendo cenizas. O sea, mientras esa es tu normalidad y no tienes ningún punto de contraste, difícilmente puedes pensar esto no es normal. Lo voy a reconducir a otra experiencia que quizá puede ser un poco más cercana. Eh, quienes Eh, esa no es una experiencia que me pertenece probablemente como tal, porque sí uso lentes, pero no los uso desde, o sea, no los necesitaba desde pequeño, ¿no? Lo fui desarrollando mientras fui creciendo. Fue como, para mí, muy consciente la gradual necesidad de usar anteojos, ¿no? Porque yo veía de una manera y después ya no veía de la misma manera. Pero quien es miope desde siempre, reporta con mucha facilidad que cuando se puso los lentes por primera vez, cuando tiene noción de esto y no se le detecta pues como de demasiado pequeño, de repente se ponen los lentes y dice, ¿a poco así ve todo el mundo? Yo pensaba que todo el mundo veía como yo, ¿no? Y entonces me Sí, parece que es un poco como lo que, o sea, ahí, digamos, como en la escena que retratas como puntualmente de este juego interrumpido. Por supuesto que es, como decía, ¿no? Y por eso que creo que es tan efectiva la película, porque como llegues en términos de sonido, decía, el oído es el único órgano propioceptivo que recibe desde fuera, pues desde lejos, telereceptivo es lo que buscaba, que no se puede cerrar de los dos que tenemos. O sea, la vista se puede cerrar, uno puede cerrar los ojos, pero no los oídos. Entonces el sonido siempre irrumpe. Entonces, claro que de repente irrumpe, ¿no? Como cuando a lo mejor, por ejemplo, los decibeles de los disparos saltan, digamos, de lo normal, ¿no? Y claro que irrumpe porque no se puede cerrar el órgano, pero después se reconduce al juego, a la simbolización, ¿no? Estoy jugando en esto, de repente algo pasa y de repente vuelvo y lo reconduzco a la normalidad, ¿no? En ese sentido, justo quería compartir rápidamente, antes de darle la palabra a Carlos, mi experiencia de cuando vi la película. Cuando vi la película, yo la vi en casa, en streaming, y cuando la vi, la estaba viendo en volumen bastante bajo
Y al inicio, o sea, me tuve que regresar porque dije, pero sé qué está pasando, no entiendo qué me está mostrando la película, ¿no? Hasta que no subí el volumen y empecé a escuchar, lo que pasaba fue como, ¿no? O sea, Ujú, yo me imagino que la experiencia de ver esa película en una sala cinematográfica debe ser completamente otra, porque justo es como tener una experiencia un poco más de carne, de cómo irrumpe, de qué manera irrumpe el sonido, justo como alguien externo, ¿no? Porque nosotros como espectadores seríamos como la mamá de Hedwig, que llega desde afuera a entrar y estar ahí y decir, ¿cómo es que vives en esto, no? Pero lo cierto es que pues, si han conocido personas que viven cerca del aeropuerto, no es que estén escuchando todos los días, todo el tiempo los aviones. En ujú, algún punto, aparentemente se deja de percibir ese sonido, ¿no? Hasta que un decibel se mueve suficientemente alto como para que ya no forme parte, digamos, como de esa normalidad, ¿no? Entonces, a mí, yo lo leería de esa manera, pues, como que de repente, claro, el sonido irrumpe de una manera más importante, saca de ese trance de la normalidad, pero en tanto que es mi normalidad, se tiene que reconducir a, a esa simbolización con el juego, ¿no? Porque justo a lo que están jugando los niños es a tratar de hacer algo con lo que saben o escuchan o piensan que quizá ujú, está pasando al lado, ¿no? Dentro de, o sea, ellos reciben el mundo principalmente, y después de la escuela, pero principalmente de los padres. Y si los padres no dicen nada y parece que el problema es qué van a pasar con las petunias en invierno, ¿no? Pues claramente eso que está, o sea, esos gritos y lo demás, quién sabe qué es, pero no es un problema, ¿no? Carlos. Algo adicional que me gustaría poner, por supuesto, creo que tiene que ver con esta situación de lo que en otros momentos he mencionado de Husserl, cómo es que no toleramos aquello que no tiene un sentido, que no tiene un significado. Supongo el director tiene una intencionalidad al plantear las escenas o este tipo de cuadros, sonidos hacia nosotros como un espectador. Sin embargo, pues creo que desde ahí cada uno de nosotros va simbolizando, va interpretando esta situación de ir viendo a los niños y claro, es que entonces están jugando y están haciendo este proceso simbólico de, bueno, esto es desde mi background, desde mi interpretación. ¿Cómo lo hubiesen vivido realmente los niños en esta situación? Ni idea. O sea, yo soy el espectador que está viendo y yo soy quien le está dando esa connotación de claro, y entonces el niño agarra al otro niño y lo mete a ella en el invernadero y le encierra replicando lo que entonces pasaba del otro lado. Esa es nuestra interpretación, reitero, o sea, quién sabe cuál era la idea del niño y lo que el director trataba también de ilustrarnos, ¿no? Entonces creo que desde ahí, cómo es que nosotros pues tendemos a ir cerrando, completando estos procesos, estas gestalten, y por supuesto esto sería un ejercicio bastante interesante hasta donde, por ejemplo, agarrar a niños y que vieran la película, ¿no? Y posteriormente escuchar su perspectiva de cómo es que ellos lo ven, cómo lo interpretan, qué les representa, qué les significa, y creo que va a ser algo muy ajeno a lo que estamos hablando en este espacio. Claro, sí, sin duda. O sea, esto que estás diciendo, Carlos, sí, bueno, sin duda el esfuerzo de hacer como una interpretación de la escena parte un poco con la invitación de Erika, pero sin duda que, y además que es como una película que uno se presta, ¿no? Como para poder hacer esta serie de conjeturas, pero pensando en los niños reales, o sea, quién sabe si tuvieron una escena del tipo. Y si lo hubieran tenido, quién sabe qué rayos estaría pasando allí. Es decir, es imposible reconducir desde afuera, ¿no? Eh, como a lo que sea que está pasando. Eh, pero esto que decía Carlos de qué pasaría si la vieran niños, ¿no? ¿A qué lo reconduciría? Claramente, un niño que no tiene ningún referente ni del Holocausto, ni de la Segunda Guerra, ni de todo este tipo de cosas, no tiene manera de darle esa interpretación, ¿no? O sea, a lo mejor de repente se pregunta cosas o de repente dice, oye, pues qué chistoso van con dientes, ¿no? Los niños, qué chistoso, que quién sabe qué diría, ¿no? Pero claramente no podría darle la connotación, el significado que le damos teniendo
ese contexto, ¿no? Eh, y a mí me hacía pensar también todo esto a o sea, en el asunto de siempre que nos comparte Erika, pero que también está representado en la película, que tiene que ver con esto solo es un trabajo, que es más o menos lo que se plantea en La banalización del mal de Hannah Arendt, que es un libro que tengo por referencias, que he estudiado como lateralmente, que no conozco de fuente directa, pero que sé que el planteamiento está allí, por eso lo refiero. eh, o este otro libro de se me escapó el nombre, pero que tiene que ver con Eichmann en Jerusalén, ¿no? Que retrata el juicio de Eichmann después en la Segunda Guerra, de este testimonio famoso que da cuando lo interrogan de, bueno, pero usted estaba haciendo paz, usted era consciente de que estaba pasando esto, ¿cómo es que lo hizo? No, pues yo solo seguía órdenes, ¿no? Yo solo hacía mi trabajo, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Que es la misma respuesta que encuentra Erika en la experiencia que nos comparte, que de alguna manera está ilustrada en la película de, pues este es mi trabajo, ¿no? Y me reconduce a un experimento que se dio justo a propósito de todo esto y de este tipo de declaraciones por un sociólogo que se llama Milgram, que es un experimento muy famoso, y que básicamente consistía, o sea, lo que se preguntaba Milgram es como una persona normal, entre comillas, ¿no? ¿Sería capaz de torturar a otro ser humano? O es verdad que la gente que estuvo en los campos de concentración son demonios, ¿no? Que los nazis eran demonios y eran como personas no normales, enfermas o qué sé yo. Y entonces monta un experimento de cierta dudosa ética porque no había como, o sea, había como un engaño, pues, ¿no? Lo que hacía era pedirle a la gente que participaba que iba a participar en un experimento donde iban a controlar una cosa que tenía que ver con el aprendizaje, ¿no? Y entonces su papel era activar unas palanquitas que eran voltaje eléctrico cuando la persona que estaba del otro lado era como una especie de cámara Gesell y después quitaron la imagen y solo se quedó el sonido, que es la parte como más interesante. eh, Ellos solo podían escuchar a la otra persona que daba una respuesta equivocada y tenían que, por instrucción, apretar el botón de la descarga eléctrica que era cada vez más elevada, ¿no? Y dentro de lo que se les decía era, este experimento sirve ahora no me acuerdo textualmente, pero sirve como para medir el aprendizaje, entonces la descarga eléctrica tiene como la función de hacer notar que está siendo equivocado y tiene que aumentar para que esto como que de alguna manera eh, sirva para que el otro se deje equivocar. Era una cosa así, ¿no? Ahora lo estoy diciendo bastante apresuradamente y mal porque no lo tengo a mano, lo estoy diciendo de memoria, pero el punto es que cuando quitan la imagen, o sea, cuando ya no se ve a la persona y nada más se escucha y se escucha que dice, por favor, no sigan, esto me hace daño, o tengo un problema cardíaco, o esto me va a hacer algo, lo que sea, aunque las personas dudan de si continuar, cuando el elemento que está allí es otra persona con un símbolo de autoridad, que era una bata blanca, si no recuerdo mal, que era el experimentador, y le pide que continúe, el 90% de las personas llegaba hasta el punto más alto del voltaje. O sea, había personas que decían, no, espérate, yo no voy a continuar con el experimento, no me parece bien o lo que sea. 90% cuando estaba instrumentalizado, cuando no era una cosa que se sentía que directamente yo estaba haciendo el daño, sino que solo seguía la instrucción del experimentador que me decía, continúe, ¿no? Y eso es, y decía, personas comunes y corrientes, personas de la calle como ustedes y como yo, metidas en esa situación concreta, donde nadie les dijo, vas a torturar a otro ser humano, ¿no? O lo que estás haciendo es una tortura que no se merece el otro, sino toda una narrativa que al final mi participación era única y exclusivamente sigo instrucciones, y yo solo sigo instrucciones. Y eso es lo que me parece que es tremendo del holocausto, parte de lo que nos muestra la película, y de lo que muestra también este experimento, ¿no? De cómo es que, por cómo está montado nuestro aparato social, somos capaces de hacer qué cosas porque una autoridad nos lo ha dicho, ¿no?
Ale. Sí. Ahorita que estabas hablando de ese experimento, me acordé también que hubo bueno, está en internet, de una chica también allá en Europa que se planta a la mitad de la calle, tiene vendados los ojos, eso ahorita me resonó con lo que decías, mientras no había este contacto visual tal vez, y hay como varias cosas alrededor de ella, entre ellas hay un puñal, una rosa, como diferentes elementos, y la indicación social es que tú te puedes acercar a ella y hacerle lo que tú quieras. Y todo empieza lindo, o sea, como que la gente le empieza a generar curiosidad y todo empieza, digamos, amable, lindo, una caricia, no sé, cosas, un abrazo, un toque, etcétera. Y conforme la gente se va acercando más, ajá, y a alguien se le ocurre, creo que la muerde. O sea, le empieza a haber una agresión, entonces, el resto de las personas que se empiezan a acercar, empiezan a dañarla, o sea, de morderla, de pegarle, de cortarla, o sea, cosas y no hay nadie alrededor que les esté indicando que está mal o que está bien. Tampoco al principio, cuando el contacto es, digamos, lindo, no, tampoco hay alguien que esté reforzando que así está bien. Entonces, yo me quedo ahorita con lo que los voy escuchando a todos, que efectivamente creo que mientras haya una indicación, dicha o no dicha, de las personas que tenemos alrededor, como ahorita que también Erika mencionaba los niños, pues los niños terminan actuando, pero también los adultos, ¿no? No nada más los niños, como en consecuencia de justamente cómo se está dando la relación alrededor. O sea, yo no sé, yo veo y los escucho que si un niño está en el medio de una familia, de un contexto de agresión, de asesinos, de secuestradores, de violadores, no hay una forma para ser consciente que también hay otras formas. No sé si mejores. Sería muy arriesgado de mi parte poder decir ahora mejores o peores, no lo sé, pero no tendrían forma de saber que hay otras maneras de poder, hacer este contacto con el mundo exterior, y exterior refiriéndome a lo que no tiene que ver con lo que conocen, de donde tal vez reciben, un acercamiento, una palabra de cariño, dinero, yo no sé, pero no habría como sí, creo que alguno de ustedes 2 lo dijo, como un punto de comparación o de contraste, para poder alcanzar a ver que eso que están viviendo no es la única forma de hacerlo. No quise decir está mal, sino es la única manera, ¿no? Muchas gracias, Ale. Esto que nos compartías, ¿de casualidad es el performance de Marina Abramovic? Sí, sí, eso pensaba y justo también lo tenía en la cabeza porque parte de lo que pasa con este performance, hay un par de detalles que me gustaría añadir, y es que uno de ellos es que hay un cartel que dice, que invita, usted puede hacerme lo que usted quiera con todas las cosas que están aquí, yo soy la responsable de lo que pase, ¿no? No voy a detener nada. Y entonces, claro, al inicio la gente la toca, la acaricia, de manera quizá hasta graciosa o de cosquillas o lo que sea, luego empieza a subir el tono, quizá un poco más como hacia al abuso, como más como de una connotación sexual, pero luego empieza también el daño. El performance termina cuando uno de los participantes, frente a una multitud, esto es en un museo, frente a una multitud, uno de los participantes se acerca, toma la pistola, que es el último de los objetos, digamos, como más eh, eh, altisonantes de violencia que están allí, alrededor de ella, toma la pistola, se la pone en la mano a Marina, se la dirige al cuerpo con el gatillo en el dedo. O sea, él no estaba apuntándole con la pistola, estaba haciendo que se la dirigiera a sí misma. Y en ese momento es el director del museo quien interrumpe el performance, ¿no?
Pero es hasta ese momento cuando alguien dice, no, esto no puede seguir, que es el director que está viendo todo desde otro lugar que no es de participación, ¿no? Pero frente a una multitud, o sea, todo el mundo se quedó impávido viendo cómo alguien tomaba la pistola y se estaba haciendo un uso de ella. Nadie saltó a detenerlo, ¿no? Entonces, es como la cosa que me parece inquietante, ese performance o de este experimento, como cómo es que podemos ser partícipes, al menos a nivel de testimonio, sin decir o hacer nada, y por qué cosas, ¿no? O sea, qué es lo que se mueve allí, ¿no? Carlos. Hace mucho tiempo, cuando yo iba en la licenciatura, una de las actividades que nos llegaban a dejar es esta lectura de psicología de las masas. Y me llamó mucho la atención, pues, esta parte del contenido en función a estos grupos primarios, como los denomina, o yo recuerdo, según mi lectura de aquel momento, Freud hacia el clero y la milicia, como grupos que siempre se requieren para el funcionamiento de una sociedad. Y algo que me llamó mucho la atención fue parte de lo que ahorita estamos hablando, ¿no? O sea, hasta dónde, si hubiera una guerra y pues a mí me reclutan para defender mi país o a veces hasta un país que no es el mío, bajo la misión y la encomienda de pues nada más cualquier pendejada, ¿no? Matar a otro ser humano, pues qué complejo, qué difícil y hasta dónde, pues, e insisto, ¿no? Yo no lo veo como una negación, ¿no? Sino, no sé si sea la palabra más adecuada, insisto, pero hasta dónde sí es el hecho de buscaría alguna forma, algún ajuste, alguna situación. Y creo que algo muy pertinente es eso, ¿no? Pues yo no lo maté. A mí me dijeron que lo matara, ¿no? Yo no me seguí órdenes, o sea, y hasta dónde estos discursos, como bien lo mencionaba María, pues los podemos escuchar de un delincuente y decir y escandalizarnos y asustarnos, pero si los escuchamos por parte de alguien del ejército, ahí no hay bronca, ¿no? Ahí está acatando las reglas, las normas de presidencia, del coronel, del sargento, de quien sea, y ahí sí está bien, ¿no? Y hasta dónde entonces yo necesitaría, pues, hacer este ejercicio de decir, pues yo no lo maté. En el último de los casos pareciera que el culpable o el responsable fue quien me dio la instrucción, ¿no? Y esto hasta dónde pues me ayuda de alguna forma para sobrevivir a un entorno que precisamente pues me pone en circunstancias pues tan complejas. Y por supuesto, esto me lleva también a reflexionar un poco al respecto de lo que va planteando el libro fundacional de la terapia Gestalt hacia el concepto de la autorregulación organísmica. Y creo que esa es la bronca más grande de todas. No sé, ahí creo que es una temática que pudiéramos ir desglosando y tardarnos horas en dialogar. ¿Qué tanto realmente, pues, si no hubiera estas reglas, estas normas, estos límites, pues se caería en circunstancias caóticas, como se piensa, donde parecía que, pues, las pulsiones emergen y, pues, ahí tenemos hasta libros como El Señor de las Moscas, entre otros, que nos hacen pensar que no pudiera existir esta sociedad sin estos reguladores. Sin embargo, para Fritz Perls y todo lo que va planteando en el libro fundacional, sí nos habla de este concepto, de esta autorregulación organísmica, que hasta dónde es ir comprendiendo lo que ahorita decías, Giorgio. Nadie hizo nada de los espectadores, pero si hay alguien que termina actuando, o sea, sí hay de todas formas algo que termina pues regulando, modulando, si hay algo del entorno y de la relación que entonces termina pues poniendo un límite, ¿sí? Y hasta dónde entonces precisamente también es ir comprendiendo toda esta agresividad como parte del mismo proceso. Sí, y creo que esa es la parte a veces compleja de ir entendiéndolo porque no es que se justifique la violencia, no es que se justifique el abuso, porque creo que esas son las líneas que tenemos que tener mucho cuidado, pero sí hasta donde el poder destruir las formas previas de contactar para poder precisamente entonces
permitirnos relacionar de una forma diferente, que es precisamente lo que estaban diciendo Ale, ¿no? Si no tengo un contraste, pues va a ser difícil que yo pueda precisamente ver otras maneras de relacionar. Pero a veces puedo tener esos contrastes y aún así si no me permito destruir, desmontar todo eso que está ahí, pues con todo y contraste voy a seguir actuando como precisamente siempre lo he hecho, ¿no? O de una manera parecida. Claro, y en ese sentido, esto que mencionabas me hacía pensar en que yo insisto, ¿no? Como en ese ejemplo del performance me parece como muy importante como subrayar que quien lo detiene es quien no está participando del performance, ¿no? Quien está desde otro lugar. Eh, y quién sabe, digo, es jugar con la imaginación, qué habría pasado si nadie hubiera estado regulándolo desde afuera, si se hubiera llegado a accionar la pistola o no, si la propia performancera habría salido de su performance para detener la escena, ¿no? Para cobrar vida, volver a ser humana en ese momento. Entonces, quién sabe. Pero yo en lo que trataría de insistir un poco es como, hablando de lo que decías de la guerra, ¿no? Tiene que ver como con la narrativa que uno se cuenta en relación con lo que está haciendo. Pienso, por ejemplo, ahora en un cuento de Lina Meruane, una escritora chilena, que retrata la vida de un matrimonio que se dedican tiene una funeraria, ¿no? Eh, y en algún punto la madre, o sea, el padre se dedica nada más como a hacer el cajón y a tapar el ataúd y no sé qué, pero la madre se dedica a listar los cuerpos, ¿no? A vestirlos, a maquillarlos y tal, ¿no? Y en algún punto la madre reflexiona como, qué vida tan miserable la nuestra que dependemos de la tragedia y el horror y el dolor de los otros para poder sobrevivir, ¿no? Pero claro, ella lo hace porque, o sea, lo hace porque ha perdido a su hija, ¿no? Entonces puede contactar como con otras cosas. Pero, pero mientras tanto, o sea, ¿cómo? O sea, no puedes conectarte con eso todos los días, estarte contando todos los días para poder hacer un trabajo así, que además es un trabajo por lo más necesario, ¿no? O quien trabaja en la morgue, por ejemplo, y demás, ¿no? Eh, y en ese aspecto recordaba solo un ejemplo rapidísimo para dar la palabra a María, igual de algunos, pienso particularmente ahora me está acordando un libro de José Donoso, que es un escritor chileno. Ahora, por mi horario quizás no tengo la memoria tan ajustada, o a lo mejor es que en general no la tengo tan ajustada, pero ahora recuerdo el nombre de la novela. Pero básicamente, entre otras cosas, lo que retrata es, o sea, dentro de la multiplicidad de cosas que retrata también como qué pasa con, en el fenómeno de la dictadura cuando entra el dictador al poder, alguien ya estaba trabajando para la policía y ahora su trabajo se convierte en tienes que agarrar gente y torturarla. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo mi trabajo? Y entonces me tengo que conectar con la narrativa de que tengo que seguir haciendo mi trabajo o renuncio y ahora me vuelvo posiblemente preso político o sujeto a la tortura o abandono como al cuidado de mi familia o me vuelvo un blanco posible de la dictadura. ¿Qué hago? Y si me quedo trabajando, ¿qué hago para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso es un poco como, o sea, como qué es, con qué narrativa me tengo que conectar, ¿no? Y yo usaba el término negación no para invocar como ninguna idea de mecanismo de defensa o ajuste creativo, ningún terminajo de estos, sino para decir que uno tiene la capacidad de negar la humanidad de lo que se está viendo al contarse una serie de cosas alrededor de ello, ¿no? Eh, María. Sí, es que ahorita que los escuchaba hablar de las justificaciones que dan, bueno, les digo que he visto muchas películas y vi los juicios de Nuremberg y absolutamente todos decían, es que yo solo recibía órdenes. Oiga, pero es que usted los llevaba y sabía que los iban a matar, pero era la orden.
era lo que teníamos que hacer. Y pues me pueden juzgar, pero pues yo solo acaté una orden que venía del Führer. Y esa era la justificación con la que ellos decían, pues hice lo que tenía que hacer, nada más. Y siguiendo con esto, hay una película que se llama El secreto de Soraya, que es de una mujer que apedrean y que lo mismo ocurre. Al principio la gente se resiste incluso a los hijos les dicen, oye, no agredas a tu mamá y son los primeros que le avientan la pedrada a la mamá hasta que la matan. En esa película es también, a mí se me hizo muy desgarradora, ¿no? Que ella les pedía, oigan, no, o sea, además fue basada en una mentira. Sin embargo, tanto las mujeres como los hijos fueron los primeros en que la agredieron porque son las costumbres. Y si ella fue adúltera, hay que apedrearla. Oigan, pero creo que no investigaron, ¿no? Hay que apedrearla porque es los hábitos y costumbres que hemos oído mucho aquí en México, ¿no? Hábitos y costumbres. Y por hábitos y costumbres, cuando se voltea un tráiler, sale la gente a robar, porque son hábitos y costumbres. Estamos justificando, aunque veamos que llega la gente en este último tráiler que llevaba lavadoras y refrigeradores y que llegan con camionetas, pues es que es el hábito y la costumbre. Están aseguradas las cosas, ¿no? La justificación, por lo tanto, no las podemos llevar. Entonces, seguimos en esa dinámica de si encontramos una justificación, como lo que preguntó o comentó Alex, o en la película del experimento, no tenemos entonces límites y nuestra ética y nuestros valores quedan de lado porque entonces está por arriba lo que alguien me pidió que yo hiciera y que yo hice a un lado toda esa parte mía para acatar lo que me están ordenando. E incluso puede ocurrir mucho en el mundo real, compañeros de trabajo, que hay que destruir a un compañero de trabajo porque lo está ordenando el máximo jefe. Y entonces vamos a echarle carrilla, vamos a hacer que trabaje mal. Y eso es en nuestro mundo actual, en nuestra comunidad laboral, o sea, más allá de todos estos ejemplos que estamos viendo, digamos, gigantes en nuestro mundo pequeño, también ocurre. Así yo lo estoy considerando con todo lo que acaban de comentar todos. Gracias, María, por tus comentarios. Y justo esto me hace pensar eh, en que también depende mucho como de la circunstancia vital en que uno se encuentra, ¿no? Eh, Pensaba, por ejemplo, dos ejemplos personales rápidos que querría compartir. Cuando estaba en México y trabajaba en el gobierno, en algún punto una jefa se me acercó para decirme, bueno, se medio extraño de por sí porque entró a mi cubículo, cerró la puerta y yo dije, te van a despedir, ¿qué va a pasar, no? Porque, ¿qué está pasando acá? Y lo que me dijo, me lo dijo con un tono que ya me permitía como accionar de otra manera, y es a lo que voy, porque me lo dijo sin la convicción de, te estoy dando una orden que tú tienes que cumplir, ¿no? Me lo dijo sabiendo que ella ya tenía el malestar de que no quisiera cumplir esa orden, pero que igual iba a cumplir y tenía todo el cargo de conciencia al respecto y que pues me iba a pasar la orden así como se la pasaron porque no le quedaba otra alternativa, pero pero al menos ella habría como la idea de, pero pues yo no te voy a obligar. Eh, y entonces ella lo que me plantea es que lo que tenía que hacer básicamente era ir a recolectar credenciales de lector, claramente era para hacer un fraude electoral, pues, ¿no? Eh, y lo que me decía es como es algo que a lo que yo no me puedo sustraer, yo tengo que pasar la instrucción a ustedes, fue lo que me dijeron, y me tienes que decir, pues, si lo quieres hacer o no, ¿no? Eh, yo casi siento que fue ella quien dio esa posibilidad de si quieres hacerlo o no. No estoy seguro de que haya sido como parte de la instrucción. Yo creo que la instrucción fue, y tú pídele ahora a tus psicólogos que vayan a pedir credenciales de lector y las traigan, ¿no? Ella abrió esa posibilidad y,
Y yo cuando le dije fue como, porque me dijo, bueno, pues si tú me dices que no, yo no puedo garantizar que vas a conservar tu trabajo, ¿no? Y en ese momento yo dije, no, pero pues a ver, permite un segundo, a lo mejor, o sea, si es así de grave, pues déjame, o sea, yo tengo familia, pues tengo mi mujer, déjame preguntar un poco, o sea, quisiera ponderarlo, no precipitarme en una reacción visceral, ¿no? Y me dijo, no, es que tienes que decirme ahorita. Y yo en ese momento le dije, si tengo que decirte ahorita, entonces la respuesta es no, yo no voy a hacer eso, ¿no? O sea, si eso me cuesta mi trabajo, pues que me cueste, pero no voy a ser parte de ello. Pero eso fue en ese momento, en esa circunstancia donde justo la orden se me dio también como cargada de una cierta conciencia moral que ya estaba afectada, mi jefa de ese momento, que me pudo como pasar y quizá lubricar o facilitar que yo dijera no, no. Mis compañeros sí lo hicieron, ¿no? Este, yo al final dije no estoy dispuesto a hacer esto ni a participar de ello, ¿no? Pero en su momento, así como tampoco en su momento, siempre en el contrajar el gobierno, no estuve dispuesto a regresar un dinero que había llegado a mi nombre mientras no me lo pidieron por escrito, porque yo quería que hubiera evidencia de que me estaban pidiendo algo que era un chanchullo y que era una cosa inútil, porque algún tío me explicó, mira, tu puesto está destinado para que suceda esto, ¿no? O sea, tú te lo puedes quedar legalmente si quieres, pero tú en corto se lo estás quitando a alguien que está esperando ese dinero y te estás ganando un enemigo, así es que tú haz lo que tú prefieras, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto en esa circunstancia, pero en otra circunstancia, cuando estaba, por ejemplo, en la carrera, yo ya sabiendo que había un profesor que le proponía a sus pacientes acostarse con ellas y que teníamos clase con él, no supe decir absolutamente nada y pasar de largo y decir, pues yo solamente tengo que estudiar y que pase la carrera. O sea, ni siquiera es que pensar en estas cosas. ¿Sí me explico? O sea, sabía la información A, está este profesor que hace estas cosas. La información B, de yo soy un estudiante de la carrera y nunca conecté una cosa con la otra, hasta después, ¿no? Entonces, me parece que también tiene que ver con la circunstancia vital, ¿no? Lo que uno puede realmente como conectar, ¿no? Eh, y con lo que uno puede conectar, me parece que permite que uno también en esa medida pueda como conectar con el otro y con su humanidad, o que al contrario yo me haga a un lado y diga, "Mm, yo esto no lo puedo entender, ¿no? No es verdad que es humano, no es verdad que yo también podría pasar, no es verdad que es una persona que sufre y que tal, ¿no? Es un insensible, es un monstruo, es un inhumano, es un perverso, qué sé yo, ¿no? Bueno, no sé si haya más comentarios. Estamos cerca del cierre, como para ir cerrando. Yo, Adelante, Rosalisa. nada más hace rato comentabas que por qué no nos conectamos con... Bueno, yo no vi la película porque tengo dificultades para el manejo del internet. Entonces, pero bueno, es del Holocausto. Y por lo que comentaron, hace rato dijiste que, no sé si tú, Carlos, que por qué no nos conectamos al sufrimiento de la persona o del evento que está pasando. Pues es como un mecanismo, ¿no? Si nos conectamos, vamos a sufrir. Si yo me conecto a lo que, bueno, mencionaste de indigentes, si me conecto, no es que vaya yo a pasar encima, pero si me conecto a lo que estoy viendo y qué puedo hacer, qué tanto puedo hacer. Entonces, no es que sea indiferente
Lo que pasa es que también me protejo pues del sufrimiento. En la película, pues vuelve a ser lo mismo, esa casa que dicen que colinda con el lugar donde hacían si se ponen a reflexionar sobre lo que está pasando, pues es horrible, van a sufrir, ¿no? Entonces, pues mejor igual, pues sabemos que hay guerra en Ucrania y que en esos países están pues pasando momentos pues como el Holocausto. Y pasan las imágenes y que tienen hambre y cómo los están matando, pero pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y no es que no querramos pues es protegernos un poco, bueno, en mi caso, así lo percibo, me doy cuenta, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr yo sola? Ah, yo sola no puedo. Siento que yo sola no puedo. Entonces nada más es lo que quería comentar, ¿no? De cómo nos dices que es que no nos conectamos. Pues no, sí nos conectamos, pues por eso no nos conectamos, porque pues, es sufrimiento, ¿no? Ver esa persona que mataba y que es su trabajo y que pues, bueno, cuando lo explicaron, pues eso sí quise entender, que él no conocía la otra manera de comportarse o sentir otra cosa porque no había tenido ese conocimiento más que el de que el trabajo, que era solo un trabajo. Como el niño ese que mató a no sé cuántas, que tenía 15 años y mató a muchas personas, de estas gentes que a eso se dedican, ¿no? Bueno, como pues el niño sí no tenía ningún comparativo, habían matado a sus papás y lo había visto y los habían balaceado, entonces él no tenía pues otra vivencia más que esa, no había más que ver cómo se mataba, él aprendió a matar y mató muchísimos. Entonces esto así, nada más es todo. Buenas noches. Gracias, Rosalisa. Buenas noches. Gracias por los comentarios. Eh, sí, creo que cuando hablo, cuando señalo, ¿no? Como en esta imposibilidad de conectarse en ciertos puntos, eh, uno, no hablo como de una cosa, o sea, no es como un juicio moral de cómo no nos conectamos y cómo somos indiferentes. No, no, no. Es justo como señalar que eso pasa, ¿no? Que es necesario también para ciertos momentos de la vida. Pero sí creo que hay una línea delgada, pero la hay, entre voy a decir como, un poco como, voy a señalar como, regresando a la película, ese nivel de desconexión que tiene Hedwig, que puede hasta usar el labial y el perfume de los personas que están en el campo de concentración destinadas a morir, y, y el de Rudolf, que es el marido que está directamente involucrado en acciones que no es directamente meter a la persona en el campo, en la cámara de gas o en la cámara de cremación, sino que sabe lo que está pasando y que está trabajando en la administración para que eso sea más eficiente. O sea, justo lo que le pasa a Rudolf es que cuando le ofrecen, o sea, en tanto que tiene esta como connotación y esta historia más cercana a lo que pasa, en cuanto le ofrecen el traslado, él dice, vámonos de aquí. Y la esposa dice, no, 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 tú si quieres vete, ¿no? Pero a mis hijos y a mí no nos mueves de nuestra casa, de nuestro sueño, ¿no? Eh, y lo que decía, por ejemplo, de la indigencia, ¿no? Yo lo que estaba evocando allí era una experiencia personal. Yo cuando viví en México vivía en Valderas, eh, estaba cursando la maestría y muy cerquita siempre en la Juárez, eh, y llegaba caminando al colegio, en el Colegio de Saberes. Y me tocó que justo en esa época, cuando estaba tomando una materia,
estamos hablando como, justo nos estaban mostrando un video de un montaje de una cosa que había pasado en el sur de Italia, en el contexto de la mafia italiana, donde habían matado a alguien afuera de una tienda, estaba el cuerpo, ¿no? En el tendido, y había un montón de personas que le pasaban encima, así como Sí. brincando, pues, ¿no? Que lo esquivaban, y que incluso una se había acercado para mover el cuerpo, para ver si no lo conocía. La interpretación del profesor era esa, ¿no? Lo que vemos en el video solamente es que se acerca y lo mueve, y se seguía de largo, ¿no? Y estaba como todo este discurso de un poco justo como de juicio moral de no, hasta dónde hemos llegado y cómo, no, cómo podemos saltar a otro ser humano así, no sé qué, ¿no? Y yo en ese momento, que lo que me pasaba es que justo una mujer indigente se había acomodado en el pórtico de la puerta de entrada a mi casa y que literalmente hacía que tuviera que saltarla para salir, ¿no? Y que todos los días me confrontaba con eso. O sea, había un ratito en el que decía, o sea, híjole, esta mujer está acá y a mí me genera muchísimo malestar pensar en, o sea, lo que me incomoda no es su presencia, sino pensar que si ella está aquí y el día de mañana no está, alguien más venga y que entonces esto se vuelva una cosa imposible o que yo esté en peligro. Y yo me conectaba con eso y decía, ¿y a mí qué me quita? ¿Qué me quita que esté ahí una persona, quien sea, refugiándose en la intemperie, en esto que ni es mío, ¿no? O sea, la puerta del ingreso. Pero me daba cuenta que necesitaba no estar pensando en eso y saltarla porque sabía que ni iba a resolver la indigencia, ni iba a hacer nada en concreto con ella, ni iba a llegar a un refugio en contra de su voluntad, ni iba a hacer nada. Y necesitaba desconectarme de eso para poder llegar con mediana tranquilidad a estudiar mi maestría, ¿no? Entonces, pero me parece que hay una delgada línea entre justo como conectarse con otra cosa para no estar sufriendo a lo tonto, voy a decirlo así, ¿no? Eh, a simple y sencillamente no poder percibir como que ahí, enfrente de tu puerta, hay dolor humano, ¿no? Que me parece que es como una diferencia como importante, ¿no? Y que tampoco lo estoy queriendo enjuiciar, solamente lo estoy nombrando, ¿no? Están las dos maneras o muchas otras maneras, o sufrir también todo el día y todos los días por todo lo que pasa en el mundo. No hay muchas maneras de relacionarse con el mundo, ¿no? Pero quiero decir, ninguna busca como tener un juicio moral, sino simplemente como enunciarse, ¿no? Uno Mm. puede hacer cosas conectándose con una cosa con otra eh, en relación con lo que se cuenta de ello, ¿no? También. Carlos, Voy a redundar nada más un poco en esto que tú mencionaste y creo que eso es la intención. Yo coincido con esto que dice Roselice en el sentido de que pues yo solito no voy a poder detener una guerra, no voy a poder transformar el mundo, no voy a poder hacer mucho y no sé qué tanto se hace mucho, ¿no? Pero creo que la situación de visualizarlo, de mencionarlo, de apalabrarlo, de nombrarlo, de crear estos espacios para ponerlo, mostrar este contraste, cosas diferentes, pues estoy convencido que algo sucede, algo provocó, algo provocamos. Y creo que precisamente también es parte de la intención de esto, ¿no? O sea, no nada más es vamos a hablar de una peliculita y tan tan, sino que empiece a moverse algo en la gente, a sensibilizarse, a ver qué le pasa a cada uno de ellos a la hora de estar hablando de todas estas temáticas y a lo mejor eso no transforma y acaba con la guerra del otro lado, pero creo que desde nuestra trinchera algo podemos hacer siempre. claro, claro. Y que justo me hace pensar de nuevo en Elina Beruán, en alguna entrevista dice que se tiende a pensar que, por ejemplo, la literatura o en general el arte no tiene ningún uso o ninguna utilidad, ¿no? Porque parece que el término de utilidad se piensa como en función de algo como quizás muy concreto o que tiene como una función como suprasocial, ¿no? Pero dice ella, yo estoy de acuerdo con ella, que al final sí tiene una utilidad y yo agregaría también como un uso político porque quien lee lo que uno escribe también puede ser tocado en su mínimo mundo, ¿no? En su mínima realidad. Y ese es en el fondo el sentido de realmente escribir y publicar, que es lo que me parece que se comparte acá como con este debate público, ¿no?
sentido, no nada más estar dando vueltas en torno al tema y entretenernos un viernes por la noche que no teníamos otra cosa que hacer, o no nuestro, bueno, para mí es sábado de la mañana, sino poder colocar allí esto que también nos mueve, ¿no? Y provocar movimientos, ¿no? Porque justo de eso va, ¿no? A propósito de libros, pues finalmente tuve que ir a buscar el nombre porque me voy a quedar ahí con la adenda. El libro del que hablaba de Donoso se llama La Desesperanza. Ya, puedo eh, dormir tranquilo. Y, y bueno, pues con esto estamos llegando al final de nuestro cine debate. Eh, Muchas gracias por su participación, por acompañarnos, por estar acá. Y si no estuvieran ya en el grupo de WhatsApp de los eventos virtuales de Gestalto, lo dejo por acá en el chat y ahora también lo pongo en el Facebook para que se sumen, estén al pendiente de los siguientes cine debates y los demás eh, eventos que van surgiendo. Y pues bueno, este es inicia hablando de movimientos, ¿no? Como subjetivos en nuestras posibilidades. Esta es una iniciativa de esta parte de Gestalto que se llama Clínica del Sufrimiento y que básicamente tiene que ver justo como con la posibilidad de tener un espacio personal para como colocar estos movimientos eh, eh, subjetivos, ¿no? Eh, y déjenme compartir rapidísimo la pantalla. Voy a dejar también acá este link en el chat y en el Facebook, en los comentarios, ¿no? Básicamente la clínica funciona de esta manera, ¿no? Uno puede seleccionar directamente el servicio de la terapia en línea o en presencia. Y bueno, aquí está la disponibilidad y lo demás. Uno puede poner el motivo de consulta, elegir a- al terapeuta, ¿no? Digo, aquí hay varios motivos, pero no tendría que ser necesariamente uno de estos para poder acceder, puede ser cualquier otro. Eh, y aquí también la posibilidad de seleccionar a los terapeutas que están disponibles y bueno, ahí como tratar de coordinar eh, la sesión, ¿no? En, Siempre un disclaimer que hago porque no está en la página porque no se puede. Ahí está también en el chat. En particular conmigo, que estoy ahí entre los terapeutas, también está Carlos, también está Julieta, están otros, pero conmigo en particular y con Julieta hay una primera entrevista que no tiene ningún costo para entender más o menos cómo qué es lo que se está buscando, si realmente se puede hacer como un proceso, si es lo que se está buscando, si puede haber como una conexión ahí entre la persona que está buscando el proceso y quién es el terapeuta, y bueno, ya de ahí se continúa, ¿no? Pero bueno, ese es como otro espacio, ¿no? Donde este tipo de movimientos subjetivos se pueden ir como aterrizando y acomodando, y bueno, pues es también parte como de nuestro interés acá como terapeutas y como clínicos, ¿no? También el poder acercar ese tipo de opciones, alternativas para quien no la tuviera en este momento, no supiera de su existencia. Y pues bueno, muchas gracias a todos de nuevo, a todas, y nos vemos en el próximo Cine Debate. Hasta luego, muchísimas gracias y pasen una excelente noche. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. Noches.